que, bueno, que han identificado que hay bastante gente que no ha firmado la entrada. Entonces os acordéis de que, bueno, pues que podéis firmar en cualquier momento en las mesas que hay en el hall para la asistencia. Que os acordéis también de que podéis votar la experiencia que más os haya gustado en los códigos QR que podéis encontrar en el hall, pasillos, etcétera. Simplemente con el móvil podéis votar la experiencia que más os haya gustado y están todas identificadas con un número. En el programa todas llevan al lado un número, pues decidís cuál es la que más os guste. ¿Vale? Y bueno, tenéis hasta la 1:30, pues si podéis ajustaros bien, si nos retrasamos 5 minutos, luego vamos a enviar hasta las 2:15. Ay, perdona, es igual, las 1:30 es ahora. Bueno, os vamos a presentar cómo trabajamos nosotros las matemáticas en el colegio, en educación infantil y en primer ciclo de primaria. Utilizamos la metodología ABN que ha inventado Jaime Martínez Montero y editó una serie de libros que nosotros hemos seguido para ponerlo en práctica en el centro, y sobre todo nos vamos a centrar en los materiales que son típicamente ABN, aunque luego se haga en el centro otro tipo de cosas en matemáticas como geometría. ABN significa algoritmo abierto basado en números, porque trabajamos con las cantidades de números y no solo con el valor posicional de las cifras. Sobre todo porque hemos recurrido a esta metodología en el centro es para dar una mejor respuesta a la diversidad y una mejor comprensión de los procesos. Nos interesa sobre todo que haya posibilidad de dar distintos tipos de respuesta y que la respuesta del alumno a las operaciones no sea única. Es muy importante informar a las familias. Cuando iniciamos el curso hacemos reuniones con las familias, en mi caso desde 3 años y en el caso de mi compañera Marisa en primaria. Ampliar nuestra mirada matemática sobre todo lo que hacemos, y algunas actividades, sobre todo lo que voy a contar en infantil, ya se están haciendo. Es a lo mejor cambiar las cantidades, incorporar nuevos materiales, etc. Los cambios, sobre todo, como os decía, las cantidades, en la secuencia de aprendizajes, en el formato de las operaciones, sobre todo en primaria, y en la clasificación y presentación de los problemas y en materiales típicos ABN. ¿Qué materiales son más típicos? Pues los atadillos de palillos. Nosotras, por ejemplo, en infantil vamos contando, por ejemplo, en asamblea, pues hoy es día 1, un palillo, día 2, 2 palillos, llega el 10, lo metemos en una bolsa para poder contarlo con más rapidez. Luego, si pongo un palillo más, pues 10 y 1, 11. Las unidades son los palillos sueltos. En tercero de infantil ya utilizamos estos palillos que hemos visto que son más adecuados para la manera que tienen los niños de manipular, y ellos son capaces de deshacer la decena y volverla a hacer. También los podemos utilizar en bolsas. Ahora en primero de infantil lo estamos utilizando en estas bolsas que son más fáciles para ellos de manejar. Y bueno, ahí tenéis una imagen de cómo lo hacemos en primero de infantil, y la de al lado es cómo lo hacemos en tercero de infantil, o cómo lo hacíamos en tercero de infantil. Ahora ya hemos cambiado de palillos. Vale, pues en primaria seguimos utilizando los palillos, entre otros materiales. Las matemáticas tienen que ser muy manipulativas, es un método en el que el número lo ven, lo tocan y lo manejan, porque cuando llegan a primero pues todavía no tienen este pensamiento abstracto y a veces les obligamos a hacer cosas para las que no están preparados. Entonces ellos ya los reducimos a los palillos típicos de dientes, como estos de aquí. Ellos se colocan, ellos los pinchan en sus bandejitas o en una cartulina con 2 colores y seleccionan el número que les pedimos. Tienen también todos digamos que en su mesa tienen varios materiales a los que pueden acceder, a los que tienen acceso siempre que quieran, ¿no? Para trabajar los números, también tienen acceso luego a la recta numérica, a la tabla, que ya os hablaremos luego. Entonces, ¿cómo trabajamos los números? Pues le decimos, vamos a poner el número 23. Entonces ellos ponen las 2 decenas, que es el número 20, que son 10 palillos y 10 palillos, y las 3 unidades. Evidentemente esto lo han formado lo primero, han formado sus 10 decenas contando hasta 10. 23. Una vez que hemos formado el número 23, les podemos preguntar si añado 2 palillos más, ¿qué número tengo? Añaden 2 palillos más aquí. O si añado 3 palillos más, ¿qué número tengo? Añaden y estamos haciendo sumas y las están viendo. También le puedo preguntar por las decenas. Si añado
2 decenas más que número tengo. Añaden 2 decenas y rápidamente ya ven que es el 43. O si añado 3 decenas, ¿cuántas tengo? Lo mismo añadiendo que quitando. Si quito una decena, si quito 10 palillos, ¿cuántos palillos me quedan? De 23. O si quito 3 palillos, ¿cuántos me quedan? Les puedo preguntar esto o les puedo preguntar que busquen el número y cuánto tienen que añadir. Si tenemos el 23, como en este caso, les puedo decir cuántos tengo que añadir si quiero llegar a 29. Y entonces tiene que pensar cuánto les falta para llegar a ese número. O cuánto tengo que añadir para llegar a 43 o a 63, y ellos tienen que añadir las decenas. Entonces estamos haciendo sumas restas, viendo ese número intermedio de la suma y de la resta, visualizándolo y tocándolo con los palillos. La recta numérica es otro material típico ABN que en la anterior experiencia yo creo que se veían en las mesas. Son rectas numéricas, yo no las tengo en las mesas pegadas, yo las tengo así porque me permite hacer otro tipo de actividades, también combinándolo con la recta que tengo en el suelo. Entonces pues jugamos desde a voy a esconder este número, qué número hay aquí, o por ejemplo voy a esconder los vecinos escondidos, escondo esto, ¿cuáles son los vecinos que he escondido del 4? Pues el vecino de abajo es el 3 y el vecino de arriba es el 5, ¿vale? Entonces hacemos muchas actividades para intentar que ellos interioricen la estructura numérica, la recta numérica, tanto para pasar lista por la mañana para ver cuántos compañeros faltan, utilizamos la retrocuenta, vamos contando hacia atrás, como pues actividades en asamblea o actividades en la mesa por equipos. En primaria, una de las cosas, como os he dicho antes, que tienen acceso es la recta numérica, que sí que la tenemos pegada en la tabla y con la que hacemos juegos, en la mesa, perdón, y con la que hacemos pues diferentes juegos y diferentes actividades, pues como las que hemos hecho siempre, hacer series. Hacemos series, contamos hacia adelante, contamos hacia atrás, ordenamos los números de mayor a menor. Yo les dejo dibujar en la recta con un rotulador normal, o pueden rodear sus números para verlos mejor, luego con un papel se pasa o con una toallita. El caso es darles recursos y facilitarles que puedan hacerlo, que no se queden pensando y no sepan dónde buscar cuando no sepan algo, sino que tengan recursos para buscar y saber hacer la tarea. En esa otra imagen están jugando, ¿no? Pues juegos con fichitas y por parejas o por grupos que pueden hacer con los dados. Pueden tirar un dado, tiran 2 dados, con el que les sale en un dado cuentan hacia adelante, con el que les sale en otro cuentan hacia atrás. El primero que llega a 10 es el que gana. Están contando sobre la recta, están contando números y además están viendo ya una posible resta. El que sea más avispado ya llega por sí mismo a la conclusión de que si me ha salido 6 pero luego vuelvo atrás 4, pues me quedo en el 2, ¿no? Otro posible juego sería tirar los 2 dados, sumarlos, la primera vez cuentas hacia adelante, la segunda vez cuentas hacia atrás. También están practicando el contar, que el ADN se basa mucho también en contar y contar y contar con la recta, y a la vez están también sumando con los dados. En fin, diferentes tipos de actividades y siempre a mano la recta para poder hacer sumas y restas con ella. Aquí tenemos la tabla del 100 que la utilizamos tanto la empezamos a utilizar en segundo de infantil, más exhaustivamente en tercero de infantil, y que luego en primaria ya os contará Marisa que la utilizamos mucho. Aquí, por ejemplo, veis pues un número, he tapado todo lo de alrededor, pues la pestaña de arriba si la levanto, ¿qué número habrá? La de abajo es sumar y restar decenas y sumar y restar unidades. En los carteles que veis de palillos ahí en la foto, pues también los tenemos decorando la clase. Y bueno, en infantil lo solemos utilizar mucho, la tabla del 100 asociada a los soles de los números que vamos a ver después. Eso es. Bueno, ¿cómo llegamos a la ventanita esta que hay aquí? Pues contar de 1 en 1 ya sabemos que es hacia la derecha. Contar de 1 en 1 hacia atrás, es decir, restar 10, sabemos que es hacia la izquierda. ¿Y cómo llegamos a que el 10 es bajar? Pues contando 10. Entonces, sobre la tabla numérica, los alumnos cuentan 10 y marcan el número que han contado. Pues si sales del 20 y cuentas 10, ¿a qué número llegas? Pues llegan al 30. Si cuentas otros 10, ¿a qué número llegas? Cuentan 1, 2, 3, 4 y llegan al 30. Cuando han hecho 2 o 3 se dan cuenta de que contar 10 es el número de abajo. Esto les va a venir muy bien para hacer sumas, que como hemos dicho, lo que tiene que manejar son números completos. Cuando sumamos nosotros 20
25 estamos sumando 20 y no estamos sumando 2, que es lo que hacemos en el cálculo tradicional. Entonces, luego lo pasan a hacer desde cualquier número, desde el 74, pues cuento 30 es bajar 3 pisos hacia abajo. Restar 40 es subir 4 pisos hacia arriba. Y con eso empiezan ya a hacer sumas y restas, como veis ahí en la pantalla, que esas son sumas y restas que han hecho contando sobre la tabla numérica. Y este laberinto matemático, que es lo mismo, ¿no? Son las series que hacemos más 20, menos 30, más 2, más 5, menos 3. Pues eso lo hacen también, ese niño está marcando en la tabla numérica y este niño está poniendo pues la solución. Entonces es una manera de ir viendo. Al final se trata de que ellos utilicen tanto la recta y tanto la tabla, sobre todo la tabla, que tengan esa imagen en la cabeza y que luego ya no la necesiten para hacer estas operaciones. Las casitas de descomposición es otro material típico ABN, que en infantil empezamos en primero de infantil con el 3, el 4, el 5, repartiendo, pues esta la hice yo con los colores para que les resultara más sencillo, para que solo se tuvieran que fijar en la cantidad. Pues si en una ventana ponemos 2 y te he dado 5 palos, o le dices, pues son golosinas, o son personajes de un cuento, o lo que sea que nos interese trabajar en ese momento, pues cuántas vas a poner en la otra ventana, y ya se hacen sus repartos. También lo tenemos en los rincones para que puedan jugar ellos y manipular, porque la base del ABN es manipular, tener materiales baratos, asequibles para que todos tengan esa capacidad de manipular. Usamos mucho tapones también, materiales baratos. Y la de al lado es la que utilizamos en tercero de infantil para hacer la descomposición hasta el 10, que bueno, los amigos del 10, como os contaba luego Marisa, pues es uno de los contenidos más importantes que trabajamos en ABN, lo que nos sirve luego para que las actividades, el cálculo mental vaya más rápido. Vale, y estas son las casitas que habría en primaria, en primero y segundo. Hay algunas de primero y una de segundo. Esta casita que os he enseñado antes es la que tenemos normalmente en la pizarra para trabajar en la pizarra. Ellos tienen una en la mesa, que es donde van colocando los palillos. Y entonces, ¿qué hacemos en primaria? Que vamos un poco más allá de la descomposición normal. Esta sería la que haríamos con un cálculo tradicional, ¿no? 23 serían 2 decenas y 3 unidades. Pero yo puedo ir más allá y esta decena la puedo deshacer. La deshago, le quito la gomita y entonces se me convierten en 10 unidades que pongo aquí. Con lo cual ya tengo que el número 23, además de ser 2 decenas y 3 unidades, también es una decena y 13 unidades. Y si descompongo esta otra también, el número 23 también es 0 y 23 unidades. Esto sí que es más específico de ADN. Ayudar a comprender que un número se puede poner de múltiples maneras, no de una sola. Explico el ejemplo que tenéis ahí en la pizarra. Lo veis, está con el 31 y luego al lado de la casita está lo que llamamos el adosado, que es la casita que está pegada donde hacemos la suma de unidades. Entonces, en la suma de unidades, pues en el caso de las 3 decenas y una unidad es 30 más 1, pero cuando ya tenemos 2 decenas 11 unidades es 20 más 11, son 31. Y 10 más 21 también son 31. Entonces estamos viendo también diferentes posibilidades de sumas con decenas completas. Lo mismo que hemos visto en la tabla, lo estamos viendo en la descomposición. Siempre primero manejan, y luego, primero lo hacen, lo manejan y luego lo escriben. Siempre. Hasta que ellos, los recursos los tienen siempre hasta que ellos por sí mismos lo vayan teniendo tan claro que no los necesiten. Pero mientras los necesiten, siempre. Entonces, de ahí la atención, incluso en los exámenes. Claro, los exámenes, si nosotros les enseñamos a hacerlo de una manera, no sabemos que lo hagan de la misma manera, con apoyos. De ahí la atención a la diversidad. Hay niños que no necesitan y van muy rápidos y hay otros que lo necesitan y hacen la misma tarea pues con sus apoyos. Esta es de segundo, que la he puesto porque aquí, claro, la cosa se complica ya con las centenas. Cuando trabajamos con los palillos, pues la centena, ven lo que es una centena y de esta centena pueden descomponerla también, lo mismo que hemos hecho con las decenas, descomponerla y ver que hay 10 decenas y las pueden contar, las 10 decenas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos la descomposición, pues en este ejemplo, que es el 451, tenemos en un primer lugar 4 centenas, 5 decenas y una unidad, pero en la siguiente descomposición que han hecho son 2 decenas, 25 decenas y una unidad. Jaime dice que los niños ABN se reconocen
porque no dicen que en el 451 hay 5 decenas, sino que hay 45 en total, pueden haber, ¿no? La siguiente descomposición que han hecho aquí es dos centenas, 5 decenas y 201 unidades, y luego eso en el adosado, que ya no se ve muy bien en esta foto porque está el niño trabajando, pero lleva su correspondiente suma, que no se queda solo en el 450 más 1, sino que la siguiente sería 200 más 250 más 1, la siguiente sería 200 más 50 más 201, y entonces así estamos viendo diferentes sumas de números completos, que es lo que hemos dicho que significa abiertos basados en números. La descomposición muy importante. Aquí tenemos el sol de los números que os comentábamos antes. El primero que tenéis es de una clase de segundo de infantil, y el siguiente es la misma clase, pero que este año ya está en tercero de infantil. Entonces, pues si es del día 21, ¿cómo podemos llegar al 21? Esto tiene la tabla del 100 delante, y le decimos, ¿de dónde quieres partir? Pues hay uno que te dice, del 23, ¿vale? ¿Y qué haces? Pues voy hacia atrás. ¿Cuántos vas hacia atrás? 2. Ellos lo están viendo. Pues entonces 21 es 23 menos 2. Y claro, el que ve que es 23 menos 2 también te puede decir que es 23 menos 1 menos 1, porque hemos trabajado la descomposición pues desde que empiezan en primero de infantil. Esto es otra muestra de la respuesta a la diversidad. Yo cuando entré en la clase de esta compañera un día que me dice, a ver, ¿cómo quieres llegar? No me acuerdo qué número era. ¿Cómo quieres llegar a este número? Y me dice, empiezo en el 200. Digo, bueno, es la tabla del 100, ¿cómo vas a llegar al 200? Y dice, 200 menos 100, 100, ya estoy en la tabla del 100. Digo, muy bien, entonces, claro, ahora no se ven muy bien los números, pero ahí en el siguiente sol de los números empiezan en el 10.000, no tenemos la tabla del 10.000 en el colegio, pero ellos les da tan la apertura de mente y tanta vía libre a su propia creatividad y a respuestas diferentes y diversas, y cada uno la que quiere dar, que bueno, no dejarían nunca de hacer esto. O sea, esto está en la asamblea por la mañana y ellos no quieren dejarlo. Les gusta muchísimo hacer esta actividad. El sol de los números. Hemos puesto también un ejemplo de primaria. Yo no lo hago todos los días porque es verdad que no tiene fin. Ellos no quieren parar. En este caso el sol que salió fue curiosamente con multiplicaciones, con productos que no hemos visto para en clase. Es decir, hay veces que pasa, como ha dicho Maite, que te empiezan a hablar de miles y de 10 miles y de cientos, que yo recuerdo cuando empezaba a hacer soles de números con los chicos, que cuando me decían una posibilidad de número, la tenía que ir repitiendo, y mientras la repetía tenía que ir pensando a ver si era correcta, porque ellos habían sido más rápidos para calcular esa forma, ¿no?, de poner el número, y en este caso pues no salió así, salió pues por productos. Alguien empezó a decir multiplicar, no me acuerdo cuál fue el primero, si fue 10 por 1 o 10 por 10, y los otros que lo oyen pues empiezan a asociar, y luego pues eso, pues si 10 por 10 menos 79, porque esto lo hacen mirando la tabla, pues otro dice pues 10 por 10 menos 60 menos 19, que hay por ahí, y hay algún 8 por 8 y algún 5 por 5, que bueno, alguno tenía hermanos mayores, pero otro ni hermanos mayores, simplemente pues la curiosidad que tienen, ¿no? Entonces está el niño que se queda en el 22 menos 1 o en el 20 más 1, pero están los que tienen una mente más abierta y hacen más posibilidades. Vale, aquí siguiendo con la descomposición, ¿por qué queremos ver un número de múltiples maneras? Pues porque nosotros, por ejemplo, manejamos el dinero. Nosotros, para tener 25 euros o 27, que me parece que era el caso de las fotos, no utilizamos una sola manera de pagar 27 euros, sino que tenemos múltiples maneras de coger billetes y monedas para tener 27 euros. Entonces, a la vez que se trabaja también la descomposición en casitas, la descomposición en soles y de otras también múltiples maneras, se trabaja mucho también con el dinero, porque es una manera también de ver el número de diferentes maneras. Con el dinero también lo entienden muy bien, con los billetes y monedas. Y luego en primaria damos el paso siguiente o paralelo a la descomposición, sería la composición. Si antes hemos visto que el 31 también era una decena y 21 unidades, pues eso se lo vamos a ofrecer al chico también como actividad, que es lo que tenemos aquí. Entonces ellos, ahí he puesto dos cosas. La primera imagen hemos llegado ahí sumando decenas completas. 20 más 40 en el primer caso, 30 más 20, si 20 más 40 saben que es 60 porque es una decena completa, 20 más 46 enseguida saben que es 66. El 20 lo podemos escribir de otra manera como son dos decenas 46 unidades son 66.
3 decenas 28 unidades 58. ¿Cómo lo pueden descubrir también los chicos si no es a través de esa suma? Con sus palillos. Ellos tienen o bien sus 2 bandejitas de corcho donde pueden poner lo que yo les digo, pues cuánto es 3 decenas y 47 unidades. Pone 3 decenas aquí, 47 unidades aquí y rápidamente ven las 3 decenas y las 4 que son 77. O bien lo ponen aquí o bien lo ponen en sus bandejicas. De una manera o de otra ellos tienen que tener un lugar donde poner sus palillos en los sitios, que luego será lo que hacemos las operaciones. Y ahí tenemos una suma que no es la típica suma, ¿no? Sino que ellos tienen que componer primero el número para poder hacer la suma o la resta, o bien sumar decenas y sumar unidades también y descomponer también el número. La última de 171 lo mismo, de primero sin haber visto las centenas, pero ellos van trasladando este pensamiento y esta visualización a niveles más elevados. La subitización es otro tipo de actividad muy típica del ABN, es que de súbito yo veo una cantidad y no necesito contar, ya la identifico con la cantidad. La trabajamos desde infantil y ofrecemos distintos patrones de objetos y de distintas maneras distribuidos. Y también se utiliza. Nada, es por poner un ejemplo que no es solamente para contar las cantidades, sino que también es subitización con las tablas de multiplicar. La tabla de sumar. La tabla de sumar es también fundamental trabajarla en primero, que son las sumas básicas, ¿no? Entonces, la tabla de sumar la trabajamos en 4 partes, que no sé si nos va a dar tiempo de explicar ahora, lo explicamos, pero bueno, es fundamental trabajarla y que ellos tengan claro. La primera parte sería la verde, números que son menores de 5 los dos. La siguiente sería la naranja y la última sería los 2 números mayores de 5, que utilizamos un truquillo para que se convierta, digamos, en una suma más fácil de lo que estamos habituados a hacerla, ¿no? Bien, nosotros, además de tapones, palillos y tal, les dejamos utilizar los dedos porque los tenemos muy a mano. Hemos dicho que le vamos a facilitar y le vamos a dejar utilizar todos los recursos que puedan para que ellos lleguen a la solución. Entonces, en el recuadro verde sumamos 3 y sumamos 2. A mí me gusta que lo sumen así para que vean la descomposición y para lo que vamos a ver ahora también. No me gusta que hagan 3 más 1 más 2, 5. Quiero que vean la descomposición de números que, como hemos visto antes en infantil, era previa. Bien, en el naranja hay un número que es mayor de 5. Yo no lo puedo poner con la mano. Esto es lo que hemos hecho siempre. El que es mayor de 5 me lo pongo en la cabeza y el que es menor de 5 lo pongo con la mano. ¿Y qué hago cuando los 2 números son mayores de 5? Lo que nosotros hacíamos hasta ahora era pues 9 más 8, el 9 a la cabeza y luego me tengo que poner 8 y contar. Pues lo que nosotros les enseñamos a hacer es lo siguiente. Primero con ayuda y luego cuando ellos lo automatizan, pues ya sin ayuda. Yo digo, yo te voy a ayudar a sumar 9 más 8. Si yo pongo 5 aquí y hasta 9 son 4. Y si pongo 5 aquí hasta 8 son 3. Como 5 y 5, ellos saben muy bien que son 10, solo tienen que sumar 4 y 3 que son 7. Y como 10 y 7 están cansados de verlo con los palillos, que son 17, al final la suma del cuadrante verde se convierte en la del morado se convierte en la misma suma del cuadrante verde. Para sumar 7 y 8, pues solo tienen que sumar 2 y 3, 5, son 15. Para sumar 9 y 6, pues 4 y 1, y ahora hago yo, claro, son 16. ¿Qué hemos hecho también antes de llegar hasta aquí? Trabajar la subitización con los dedos. Lo mismo que hemos hecho antes con las cantidades y con las tablas, con los dedos. Yo al principio les sacaba una mano solo, ¿cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuántos dedos tengo aquí? Porque si no, cuando suman 4 más 4 tienen que empezar 1, 2, 3, 4. O sea, aquí hay 4. Y luego esto lo hago con 2 manos. En una de ellas el número 5 y en la otra no. Para que así vayan identificando. Si yo les digo cuántos hay aquí, solamente mirando el número ya saben que hay 6. O cuántos hay aquí, pues mirando solo el número 3, tienen que saber, ya saben que hay 8. ¿Vale? Entonces esto también nos facilita esta suma. Se trabajan los amigos del 10, por supuesto, y los dobles. Otra característica que también es propia del método es trabajar las tablas extendidas. Extender esas sumas que hemos hecho sencillas, extenderlas también a decenas y extenderlas a centenas. Es decir, si 2 más 5 son 7, pues 20 más 50 son 70, 200 más 500 son 700, que también lo pueden ver muy bien con los paquetitos de palillos.
20 más 50 son 2 paquetitos y 5 paquetitos. Si 2 y 5 son 7, pues 20 más 50 es 70. Y un ejemplo que tenéis ahí de tablas de multiplicar, que bueno, pues lo mismo, que nos va a venir muy bien luego para hacer el producto. Bien, este es el formato de suma, que no sé si, me imagino que algunos de los que estáis aquí es porque tenéis interés y ya habéis visto en internet muchas cosas de ADN, y en los que no tenéis ni idea, pues os sonará chino como me sonó a mí la primera vez que lo vi, y lo tuve que ver varias veces para querer pararme a ver qué era eso ya de una vez antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ellos con sus bandejas ponemos una cantidad. Si nosotros tenemos que sumar 48 y 36, ellos en sus bandejitas ponen en una cantidad, en una bandejita el 48 y en la otra el 36. Y lo que hacen es manipular esos palillos para resolver la suma. Otra cosa también que a mí me parece muy importante del ADN es que cada operación va asociada a un problema. Porque el motivo del que nos planteáramos también escoger el ADN en lugar del cálculo tradicional, pues es dar respuesta al lío tremendo que tenemos con los problemas, ¿no? Que todos los maestros decimos lo mismo, que calcular saben calcular muy bien, porque se aprenden una mecánica y ya está, y eso lo pueden hacer muy bien, pero que luego los problemas del razonamiento cuesta muchísimo. Y entonces, uno de los motivos para elegir ADN en clase es dar solución a eso, que los chicos comprendan mejor los problemas. Entonces, cuando nosotros le ponemos el 48 más 36, se lo ponemos siempre con un problema. Y los palillos dejan de ser palillos y se convierten en peces, en pájaros, en tazos, en lo que sea, o en peonzas, o en coches, o en motos, o en lo que ellos quieran. Ellos se inventan el problema, pues tengo 48 motos y me regalan 36 más. Que este es un problema que se inventan mucho los de primero. Tienen motos y coches, vamos, o pelotas o balones, ¿no? Y entonces lo que hacemos es manipular los palillos. Si yo tengo más, ¿qué tengo que hacer? Pues al final tengo que juntar todos los palillos, todos los coches. Yo les digo, pues venga, este es el cesto de tus coches. Si te compran 36 más, pues vamos comprando y vamos pasando al mismo a tu cesto de los coches, ¿no? Y entonces los van pasando poco a poco como ellos quieren. Y aquí es donde está la diversidad, que ellos eligen las cantidades que quieren pasar. En este caso han elegido, venga, pues primero compramos 2 coches, me compran 2, ¿no? Vamos a poner 48, pues me compran 2 coches, y entonces lo que nosotros salimos es, venga, pues 2 coches al cesto de los coches. Y este sería el paso. Y luego escribimos lo que hemos hecho. En la primera columna vamos escribiendo los que se van comprando, donde yo tenía 48, ahora tengo 50, y 36 coches me iban a comprar, ¿no? Pero como ya me han comprado 2, me van a comprar 34. Entonces, el siguiente, ¿cuántos coches te van a comprar? Y siempre el niño decide, pues ahora me van a comprar 20. Pues entonces cogen y te compran, pues venga, compramos 20. Pues nada, 20 coches más al cesto de los coches, ¿no? Aquí no había puesto las cantidades, lo hago de ejemplo para que veáis qué sería. Pues donde tenía 50, ¿cuántos tengo ahora? Si tenía 50, pues ahora tengo 70. Y los cuento que, como lo hemos manejado con la tabla y también con los palillos en el trabajo anterior, pues le resulta fácil hacer esa suma. Y de los 36 que me iban a regalar, ¿cuántos me van a regalar todavía? ¿Cuántos falta que me regalen? Pues faltan 14 que me regalen. Y entonces así hasta el final. Parece que es un proceso largo, más largo que en una suma que haríamos en el cálculo tradicional, ¿verdad? Pero es mucho más rico, porque ahora les vamos a hacer preguntas a través de ahí, y porque esto es un paso inicial que luego ellos rápidamente van abreviando y van acortando los pasos. El siguiente paso, bueno, aquí no sé si se ve. ¿Aquí ha pasado? Ah, bueno, es que lo he hecho la primera vez, claro, lo explico. Yo ya, como estoy acostumbrada, el primero, ha decidido comprar primero 2 coches. ¿Por qué ha decidido comprar primero 2 coches y no otro? Porque tenía una decena completa. Ahí utilizamos los amigos del 10, porque esta es una suma llevando, y ellos para nada se les habla de llevadas, para nada. Entonces lo hacen y lo resuelven sin decir, bueno, esta que se lleva, ¿de dónde sale? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con ella? Que en la suma aún está claro, pero en la resta no está para nada claro. Esta llevada es muy difícil de explicar. Entonces, nosotros lo resolvemos en el método ADN con los amigos del 10. Por eso era tan importante que se los aprendieran, los amigos del 10. Porque los amigos del 10 son los números que suman 10.
Entonces los amigos del 10, si yo sé que el 8 y el 2 hacen una decena, claro, hay 8 y 10, claro, aquí no lo hemos hecho porque no hemos utilizado las cantidades concretas, pero lo que hace el alumno es, yo me he comprado 2 coches, como tenía 8, con esos pongo una gomita y hago una decena, y tengo los 50. Entonces eso es lo que hacemos. El 50 más 34, este alumno pues lo ha hecho así, pero el 50 más 34 muchos ya lo saben hacer directamente, con lo cual lo harían en 2 pasos. El que va un poquito más adelantado, pues lo haría en 2 pasos. Y luego cuando vayan un poquito más adelantados ya se dan cuenta de que tienen que pasar 2 y entonces las que me quedan y lo resuelven mentalmente. Por eso agiliza mucho el cálculo mental este método. Sí. Este es son ejemplos de, bueno, es un ejemplo de resta. En la resta también utilizamos los amigos del 10 para que no haya restas conllevadas. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Nos inventamos un problema. Pues en mi fiesta de cumpleaños hemos inflado 47 globos y se me han explotado 24. ¿Cuántos globos se me han quedado? No he hecho las preguntas. Espera, pásame la anterior. Sí, es que es muy... Sí, sé que voy... Pero bueno, para que veáis la riqueza, ¿no? Cuando hemos llegado aquí, nosotros, el alumno ya dice, bueno, pues 84 coches tengo, ¿no? Eran coches o motos. Y yo le puedo preguntar, ¿no? Nosotros le podemos preguntar para que ellos piensen sobre lo que han hecho antes. Oye, cuando te habían comprado 22, ya le digo, cuando te habían comprado 22 coches, ¿cuántos tenías? Y tienen que ver dónde están los 22 que les han comprado, pues tenía 70. ¿Cuántos más te iban a comprar? 14. O cuando tenías 74 coches, ¿cuántos te habían comprado ya? Y tiene que hacer la suma de 2 más 20 más 4, pues me habían comprado ya 26 coches. ¿Cuántos más te iban a comprar? Me iban a comprar 10 más. Es decir, que podemos hacer muchas preguntas, no solamente al final del proceso, no la pregunta del problema, sino del proceso intermedio, con lo cual comprenden, o sea, el nivel de comprensión de los problemas es mucho mayor. En la resta, que es lo que hacemos también, aplicar los amigos del 10 para evitar las llevadas. Entonces, en este caso hemos dicho que eran los globos, ¿no? Pues se me explotan 20 globos, de los 47 me quedan 27, ¿y qué tengo que hacer en el caso de la resta? En la resta contabilizo, en una bandejita pongo los globos que se me van explotando y en la otra voy contabilizando los que se me van a explotar. Entonces, si ya se me han explotado 20, falta por explotar 4, es decir, que en la resta tengo que quitar la misma cantidad en una bandejita que en la otra. Y luego pues se explotan 4 más y quedan 23. Este era un ejemplo de resta sin llevar, pero en el caso de llevar, ¿qué haríamos? Sería de una decena, deshacerla y coger el amigo del 10. Lo que tendría que hacer, en lugar de formar la decena, como hago sumando, la deshago y tengo 10. Y de esos 10, si quito 6 me quedan 4, si quito 3 me quedan 7, porque me sé muy bien los amigos del 10. Allí he puesto otro ejemplo. En el método ABN hay 4 formatos distintos de restar. ¿Por qué? Porque los problemas de restar son muy diferentes. Hay 13 maneras diferentes de restar. Cuando a un niño le decimos cuántos años más tiene tu padre que tú, pues nosotros lo vemos evidente, pero él no ve tan evidente que tiene que restar, porque su padre tiene más años. Y además en la pregunta, en el enunciado del problema está la palabra más, porque tiene que restar, le cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces ese sería un tipo de problema que se resolvería, que se llama resta por comparación, y que se resolvería comparando cantidades. No me voy a extender mucho. Yo creo que esto se ve claramente. Es un recurso para poder comparar la edad que tengo yo. Entonces cogería mi edad, la que sea. Aquí pongo una pinza. Esta es mi edad. Y luego pues coloco la de mi padre, la que sea, y entonces comparo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir quitando, hasta aquí llegaría, ¿no? Tengo que ir, la diferencia es esta, tengo que quitar la misma cantidad en un sitio que en el otro para quedarme con la diferencia. Entonces esta sería la manera de visualizar la comparación. Y otro tipo de resta, que es el que está puesto ahí, voy un poquito rápida porque si no nos da tiempo. Luego si queréis dudas o lo que sea, o luego hablamos más. Otro tipo de resta sería en escalera ascendente y en escalera descendente, que sería un tipo del problema. Pues yo tengo en mi hucha 27 euros y me quiero comprar un juego que me cuesta 85. Pues ¿cuánto me tengo que ahorrar? Claro, si el niño tiene que añadir dinero a la hucha, lo mismo, porque va a pensar que tiene que restar. Entonces el formato en escalera ascendente, que es el que tenéis ahí, sería ir añadiendo, o sea, yo voy añadiendo el dinero que me voy ahorrando y al final de todo sumo el dinero que me he ahorrado.
con lo cual así pueden resolver más fácilmente este tipo de problemas. Una escalera descendente, si yo tenía en la hucha 85 euros y ahora me quedan 23, me he comprado un juego, ¿cuánto me ha costado? Entonces voy gastando dinero y al final sumo todo lo que me he gastado, que las sumas les cuestan. Este sería un ejemplo pues, de devolución. Son niños de segundo, desde segundo, como trabajamos mucho con el dinero, se empiezan a trabajar ya los decimales. Y ese sería un ejemplo de resta en escalera ascendente con decimales y con dinero. Y ya está. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos permite este formato de ADN? Pues nos permite resolver problemas de dos operaciones como si fueran de una sola. Entonces, este es un formato nuevo que sería una suma y resta, que se llama así, y que sería, pues, por ejemplo, en el tren van 237 pasajeros, se bajan en una estación 129 y suben 78. ¿Cuántos pasajeros van ahora en el tren? Entonces, en lugar de hacer dos operaciones, hacemos una sola, que cada chico pues hace lo que quiere. Hay algunos que ya mezclan y que ya ven esa resta y la hacen previamente a anotarla aquí. Entonces cada uno lo resuelve como quiere. Y ese sería otro ejemplo de doble resta, que se llama así, de hacer dos restas. Pues tengo 528 cromos, se me rompen 321 y se me pierden 87. ¿Cuántos cromos me quedan? Y entonces pues lo resuelven ahí. Y ya veis que coge cantidades de los que se rompen y de los que se pierden, no de... Algunos niños, los que van más despacito, descomponen el 321 y el 87, pero en este caso no, porque ellos pueden mezclar. Una vez que ya ven cómo se funciona, que se entiende muy bien con las sumas más básicas, pues estas las resuelven de manera mucho más rápida. Sí. Bueno, ya me parece que ya este era. Bueno, un ejemplo de producto y un ejemplo de división. Todos, bueno, como veis en el ADN, una de las características es que todos los procesos son transparentes. La transparencia, todo lo que se hace, se ve y se puede pensar y se puede razonar. No hay nada que aparezca que no se sepa de dónde o que no se sepa qué hacer con ello, porque todo lo han hecho primero tocando y manipulando. Entonces, ¿cómo hacemos la multiplicación? Pues la multiplicación, ellos han visto que un número, el 32, son 3 decenas 2 unidades. Si lo multiplico por 7, en este caso son 7 veces esas. Cuando pongo 7 veces el número 32, pongo 7 veces las 3 decenas y 7 veces esas 2 unidades. Entonces lo que hacemos es descomponer, hacen el producto de las decenas unidas o de las centenas, que el segundo ya hace centenas, y luego lo suman. Como hemos visto en las tablas extendidas, no sé si os recordáis que hemos dicho antes que se aprenden paralelamente a la multiplicación las tablas extendidas, pues el producto lo resuelven sin problema. Y para hacer la división lo hacemos también teniendo en cuenta, teniendo delante también esas tablas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos una cantidad que yo sé si reparto a cuánto le va a tocar a cada uno. En este caso esta es una niña de segundo y llevábamos 3 días explicando la división. Ella repartió peces, pero recordad, 567 peces los voy a repartir entre 2 peceras, dijo, fue su problema. Y entonces dijo, bueno, pues cojo 466 y doy 233 peces para cada pecera. Eso es lo que ella hizo. Si he cogido 466, 236 a cada pecera, de los 567 hago la resta, me quedan 101. Esa resta la hace mentalmente, con la cabeza. De los 101, pues cojo 100, porque sé que si reparto 100 peces, va 50 para cada pecera. Y me queda uno que ya no puedo repartir, que es el resto, el que sobra. ¿Cuántos he repartido a cada pecera? 283. Y están repartiendo números completos, que era lo que decíamos. Y aquí, lo mismo que hemos hecho con la suma, lo mismo que se puede hacer con la resta, se puede hacer también la división. Oye, y cuando había 233 peces en cada pecera, ¿cuántos habías repartido? ¿Cuántos peces habías repartido? 466. O cuando o para repartir 50 peces para cada pecera, ¿cuántos peces tienes que coger? Pues tengo que coger 100. Esta la hizo tan corta que no permite muchas preguntas. Si son más largas, pues podemos hacer más preguntas mezclando las cantidades. Y así el problema, la cuestión esta de resolver los problemas, pues aventaja mucho. También la clasificación es diferente a como lo hacemos nosotros. Tiene en cuenta el enunciado del problema, lo que se pide, se clasifica en categorías semánticas, lo que se pide, el enunciado del problema y que sea congruente o no, que dentro del enunciado haya algo
que le pueda incitar a pensar en una operación que no es. A la hora de programar, en educación infantil mantenemos objetivos y criterios de evaluación. Cambiamos las cantidades, como habéis visto, pero no evaluamos algo que no está recogido en la ley. La temporalización que hacemos es en la asamblea, hacemos mucha descomposición de números, tenemos también el rincón matemático que van rotando los niños y también dedicamos una sesión de trabajo más manipulativo en tipo asamblea, pero dedicado a matemáticas. Y en primaria, pues lo mismo que en infantil, no hemos cambiado nada, se mantienen los objetivos, los criterios de evaluación. Si miráis las páginas que os vamos a decir ahora, veréis chicos que hacen mucho más. Nosotros lo que nos hemos planteado es que lo que hagan, lo hagan entendiéndolo bien y sabiendo lo que hacen. Ese es el primer objetivo, acercar y que sean capaces de entender lo que hacen. Y luego en cada sesión, yo me lo he distribuido así, pero bueno, como solo tenemos además 4 sesiones, que hace poco eran 5, esto supone bastante tiempo menos de matemáticas y tenemos que conseguir los mismos objetivos. Entonces a mí no me da tiempo de trabajar todo en todas las sesiones manipulando con todos los chicos, entonces yo hago una rotación. La primera mitad sí que todos los días hacemos cálculo mental y trabajo manipulando con palillos, que los palillos es a diario, y luego un trabajo rotativo de recta, tabla, composición o descomposición, que cuanto más avanzando, luego a lo mejor deja de ser ya tan rotativo, ¿no? Y luego ya la segunda mitad, o menos, normalmente menos de la segunda mitad de la hora, pues es trabajo individual o trabajo en fichita, trabajo escrito. Hay mucho trabajo que se hace que no consta en ningún sitio. Y luego, pues a veces, menos de lo que me gustaría, pero también en muchos juegos, o sea, trabajo por grupos y por juegos también para trabajar algunas de las cosas que hemos visto aquí que nos interesa reforzar. Bibliografía, los libros que os comentábamos al principio, desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en educación infantil, enseñar matemáticas a alumnos con necesidades educativas especiales, que ahí está explicado todo el método, y resolución de problemas y método ADN, que es más específico de las categorías de problemas que os comentaba Marisa. Ahí tenéis las páginas web que son muy interesantes, al final hay un simbalado muy interesante con recursos ADN, tanto para infantil, primaria, etcétera. Y preguntar. Y ya está, que no ya está, más preguntas. ¿Nadie quiere preguntar nada? Tenemos todos mucha hambre. Pues estamos muy cansados ya. Sí. Claro, de los padres, como el espacio era breve, no vamos a hablar mucho. A los padres hay que informarles de que vas a cambiar un método y de que no vas a hacer lo que haces siempre, porque sobre todo cuando ya va a primaria... Pues mira, nosotros lo que hacemos, lo primero es decirles que vamos a llevar esto y un consejo obligatorio para los padres es que no hagan nada de cálculo tradicional con ellos, porque muchos queriendo ayudarles y además las matemáticas, que es la asignatura muy simplificar, pues enseguida están haciéndoles. Entonces lo primero avisarles de que vamos a llevar el cambio del método, razonarles el porqué, explicarles las bondades, que nosotros creemos que tiene muchas bondades el método ADN, porque hemos dado ese paso de cambiar al ADN, primero explicárselo y pedirles que por favor no les hagan nada de cálculo tradicional. Y luego lo que hacemos nosotros en nuestro cole es sesiones de formación a los padres para contarles el método ADN. O sea, esto que os he contado yo así, no se lo cuento a los padres. Pues una primera sesión la tuvimos para contarles cómo hacemos la numeración, incluso con símbolos, por ejemplo, que es una cosa que no hemos puesto aquí también, pues por reducción de tiempo, que no hay tiempo. Otra sesión tuvimos para explicarles lo que es la suma y la resta por detracción en primero. Luego en segundo, en otra sesión se les explica también otros tipos de resta, comparación, la escalera ascendente y la escalera descendente, cómo se suman los tiempos, las unidades temporales, cómo se suma el dinero con decimales, es decir, cómo hacemos diferentes cosas y también y otra sesión, pues cómo se multiplica y cómo se divide. Ellos agradecen. Cuanto más les formas, más lo entienden y más pueden ayudar a sus hijos en clase. ¿Cuál es la recepción? Pues sobre todo los que tienen hermanos mayores notan la diferencia con los hermanos mayores. Entonces suelen estar... Hay unos que están un poco reticentes porque qué va a pasar luego si el maestro no sigue ADN o qué va a pasar luego cuando vayan al instituto, que no pasa nada.
y porque tienen más habilidades, cogen más habilidades con el cálculo ADN. Y luego están los padres que te dicen, es que noto mucha diferencia con el hermano mayor cuando iba primero. Entonces los padres están contentos con que normalmente están contentos, o sea, no es un problema. Tú alégrate de que tu hija lleve ADN, que va a ganar mucho. Bueno, como lo vimos. Yo a lo mejor que tengo más posibilidades de poder aprender o tengo más recursos. Sí, luego para los que tengan más, siempre hay un grupo de padres que no vienen a la reunión, que no tienen tal y no sé qué, y que en su casa sigue, y es una background ahí que tenemos que salvar nosotras, ¿no? Nosotras tenemos también un blog de primero y segundo, y dentro del blog en la página de matemáticas hay recursos online, entonces hay muchos recursos pues, para trabajar numeración o para trabajar cositas con palillos, o incluso ahora que ya hay muchos más recursos de ADN que hace unos años y que cuando empezó, también hay Scratch para hacer para hacer las sumas y las restas con los palillicos y los puedes ver. Entonces lo puedes apoyar haciendo eso o haciendo la numeración fácil. Supongo que si vais a empezar tendrán una reunión con vosotros y os explicarán. Sí, nos la también. Y si no se la pedís para poder... ¿Qué cole es, por curiosidad? No es seguro, pero... Vale. ¿Se puede decir o no? Vale, no lo digas, luego me lo dices. Vale, luego me lo dices. Pero con todo, pero... Perdón. Estamos en momento infantil y primer ciclo, intentando que suba. También tampoco lo podemos decir si va a subir o no, pero hacemos todo lo posible. Y, por ejemplo, en 3 años hemos hecho ya una reunión con las familias explicándoles muy exhaustivamente cómo estamos trabajando en la matemática en 3 años y, claro, la pregunta de las familias es, ¿se va a seguir? Y nosotros lo intentaremos, pero necesitamos la ayuda de las familias también ahí apoyando, ¿no? Que a veces ya sabéis que hacen más caso a las familias que a los maestros. Sí. Sí, nosotros utilizamos todo lo que está a nuestra disposición. En nuestra serie infantil, por ejemplo, lo estamos usando mucho para descomponer, pues si han venido 8 niñas, pues ese 8, ¿cómo lo puedes hacer? Busco la pieza del 8 y también descompongo el 8 con las piezas pequeñas, aparte de trabajo en rincones. También usamos multicubos, usamos todo lo que hay que nos parece interesante para contar. Aquí hemos dicho un poco lo que era más estricta, claro, diferente. Sí. Lo mío es muy sencillo, que no sé de qué colegio sois. Torre Ramona, no lo hemos dicho. Torre Ramona del Puente, Torre Ramona del Puente. Jolín, no lo hemos dicho. Hacemos propaganda del colegio. De Torre Ramona. Qué guay. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.